bendiga, Dios te guarde la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles un poco de el por qué yo creo de que María, la madre de Jesús, tuvo que ver en la anatomía, en el físico, ¿verdad? En la carne de Jesús. Es evidente que las personas que no creen que María tuvo que ver con el cuerpo, ¿verdad? Lo que llamamos la carne de nuestro Señor Jesús, es porque creen de que si obviamente tiene que ver María con la sangre o tiene que ver con el cuerpo de Jesús, es porque también le dio su sangre. Y esto es porque creen que, bueno, he escuchado por ahí algo como que si la sangre es divina, entonces es el Dios hombre o el hombre Dios, entonces por eso atribuyen el pecado a la sangre, ¿verdad? Porque como Jesucristo nos remide con su sangre, entonces se le atribuye que esa sangre es la que pasa el pecado, cuando no es así. Definitivamente no es por la sangre que se transfiere el pecado, ¿verdad? El pecado es una condición que está en el ser humano. Y la Biblia dice que Jesucristo era como nosotros, era como los hombres, ¿verdad? Era semejante a los hombres, excepto en el pecado. Ahora bien, María no aportó, ¿verdad? Se sobreentiende que aún después de siendo virgen antes del pecado y después del pecado, antes de tener a Jesús y después de tener a Jesús, se sobreentiende que para los que dicen de que María, por ejemplo, no era, o que sabemos que María es pecadora, pues entonces estamos claros que si fue pecadora después no influiría tampoco, ¿verdad?, en la sangre del Señor como antes. Ahora, es muy curioso porque estas personas que le atribuyen esto a María, ¿verdad? Estamos hablando de los católicos que creen de que obviamente le hacen impecable. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que por un hombre entró el pecado al mundo y que por otro, que fue el Señor, ¿verdad?, fue redimido el pecado. Pues obviamente entendemos que María sí peca. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Y esto es más para los evangélicos, porque los evangélicos no creen de que, o algunos evangélicos, ¿verdad?, no creen de que Jesús tenía una naturaleza humana y una divina, ¿verdad? Como hay personas que tampoco, otras personas creen, como los nestorianos, de que tenía dos personas. Pero hay que enfocarme un poco, aunque sea así, en estas dos naturalezas. Viéndolo así de esta manera, hay personas que dicen que no se puede separar las naturalezas, que es el Dios hombre y el hombre Dios. Pues hoy yo quiero probarte un poco de que María sí aporta en cuanto a la anatomía de Jesús, y es esa naturaleza humana en el cual el Logo no dio, sino que el Señor le preparó cuerpo a Jesús, ¿verdad?, a su hijo por medio de ese vientre, ¿verdad?, que es María. Ahora bien, recuerden, si volvemos a lo mismo, no tiene que necesariamente aportar sangre María para que quitara de Dios el pecado del mundo, porque lo único que se necesitaba para quitar el pecado del mundo era un hombre santo y sin mancha como lo fue Jesús. Por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo era que tomaban un cordero que no tuviera ningún defecto físico, y eso era lo que se sacrificaba. Pues obviamente el Señor no pecó, no pecó como hombre, mucho menos va a pecar siendo él el Verbo, siendo el mismo Dios. Ahora, tenemos que ver una cosa. ¿Cómo se le atribuyen todas estas cosas que se alega que puede ser por parte de María? ¿Por qué le negamos la parte humana de Jesús a María? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que ver es esto. Bueno, si María no le aportó la parte humana a Jesús, entonces Jesús no tuvo más hermanos. Tan sencillo como eso. Entonces pudiéramos decir de que los hermanos de Jesús no son hermanos, sino son hermanastros. Pero para eso entonces sí dicen, bueno, Jesús sí tuvo hermanos, entonces por eso María no fue siempre virgen. Pues entonces este es uno de los argumentos por lo cual también creemos de que María le da esa parte humana a nuestro Señor Jesús. Bueno,
Y esto lo podemos ver, bueno, en los hermanos de Jesús, lo vemos en Mateo 12:46, donde dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. También lo vemos en Marcos 6:3, lo vemos en Mateo 13, del 54 al 55, ¿verdad? Bueno, ahora bien, esto trae muchas preguntas. Si la parte humana de Jesús no fuera como la del otro ser humano, entonces habría que hacerse varias preguntas, ¿verdad? Si María no le hubiese dado la parte humana y hubiese sido un semidios como lo están presentando algunas personas por ahí, como el Daniel Hernández y la falsa escuela de griego, como lo están presentando que es un semidios prácticamente, porque para algunas cosas dicen que es el hombre Dios y después dice que es el Dios hombre hecho carne. Bueno, esto traería muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas sería que si Dios no fue totalmente hombre, tuvo una personalidad, ¿verdad? Tuvo carne y no era una carne divina, como lo muestran ellos, que dice que era un hombre diferente porque la anatomía de esta persona, de Jesús, era diferente. Bueno, eso trae varias preguntas. La primera es que si realmente no era un hombre como tú y como yo, entonces, ¿qué fue lo que murió y resucitó de Jesús? Porque dice, Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ¿cuál es nuestra gran esperanza? De que realmente como caminó Jesús nosotros caminamos. Pues que pudiéramos decir que si Jesús no fuera un hombre como nosotros, Él no nos pudiera exigir de que nosotros camináramos en santidad. ¿Por qué? Porque sean santos porque yo soy santo. Entonces, si Él fuera solamente ese Dios, esa carne divina en el cual no puede sufrir, en la cual no fue tentado, como la Biblia dice que fue tentado como hombre, entonces nosotros pudiéramos exigirle a Dios y decirle, pero ¿qué me reclamas si tú no fuiste hombre? Entonces eso nos haría a pensar de que Dios como tal fue aquí en la tierra, también tuvo su parte humana, que obviamente por eso tenemos que separarlo de esa parte divina. Ahora también podemos ver que tenía Jesús, además del ser logo, tenía los atributos y composición espiritual y anatomía de un ser humano. Juan 11, 34-35 dijo, ¿dónde le pusiste? Esto fue hablando de Lázaro. Y dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús llora. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con María? Bueno, definitivamente yo no coincido, ¿verdad? Que Dios, el omnipotente, el logo, ¿verdad? Llora, ese logo muere, como este señor también dice que el logo murió, ¿verdad? Que nuestro Dios murió en la cruz. Pues obviamente esa parte se le tiene que atribuir a la parte del ser humano en el cual era la parte humana de Jesús, era la otra persona, cual no era la divinidad de Cristo. Porque también vemos en Mateo 4:22 y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Acaso Dios tiene hambre? Obviamente que Jesús era, la parte humana fue el que tuvo hambre. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y es muy importante entender que por qué creemos que esa parte humana viene acá. Tenemos que entender una cosa, ¿acaso Dios podría haber hecho a Jesús sin haber introducido o el logo haberse venido a hacer carne por medio de María? Pues obviamente que lo puede hacer, pero ¿por qué elige eso? Porque tenía que reunir físicamente todos los parámetros para poder someterse a la humanidad, a este mundo, a respirar oxígeno, a exhalar dióxido de carbono, ¿verdad? Para pincharse con una rosa y poder sangrar y decir, wow, me duele como tú. Por eso ahora entiendo, por eso dice la Biblia que no es un sumo sacerdote en el cual no se puede, que no es como los sumos sacerdotes que no se pueden compadecer de nosotros porque Él sí lo vivió. Ahora bien, tenía Jesús cuerpo, alma y espíritu. ¿De dónde viene ese cuerpo, alma y espíritu? Bueno, Dios crea, ¿verdad? El Logo se hace carne, el Espíritu Santo, ¿verdad? Engendra al Padre, como dice, yo te engendré a Jesús en el vientre de María, y Él exhala, ¿verdad? El Señor le da espíritu de vida, que no es el mismo espíritu, ¿verdad? En el cual es el Logo. Por eso es que Adán fue alma viviente.
¿Por qué? Porque Jesús tenía un espíritu y un alma independiente del cual no era el lobo. Por eso sabemos que esa alma y ese espíritu correspondía a la parte humana que venía de María. ¿Por qué sabemos eso? Porque el Señor entrega su espíritu al Padre, en el cual no es el lobo. No fue ese espíritu que resucitó. Por eso dice Santiago 2:6, porque así como en el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. ¿Qué quiso decir Santiago con esto? Bueno, lo que estamos viendo es la correspondencia de que, ¿qué es lo que pasó? Cuando se fue el espíritu del Señor, pues el cuerpo fue el que muere. El espíritu del Señor y el logo encarnado, o sea, ese logo es el que resucita con Cristo, ¿verdad? Entonces, ese logo, ese espíritu no es, o sea, ese logo, el cual es espiritual, no corresponde a María, porque esa parte humana de Jesús fue entregada al Padre. Entonces está bien claro. Por eso también tengo algunos versículos aquí en el cual denota esa parte humana de Jesús que es 100%, fue 100% hombre. No fue el hombre y mitad divino como lo pintan por ahí. Por ejemplo, Jesús fue tentado, Hebreos 4:15. Jesús tuvo una voluntad propia, la cual dice que él dijo que lo que dice en Lucas 22:42, donde dice: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué voluntad era esa? Si yo y el Padre uno solo somos, o sea, el logo que coexistía antes de la fundación del mundo, ese logo ya estaba con Dios, y él que era Dios, podemos ver que era la misma voluntad. Por eso Jesús podía decidir, por eso Jesús podía haberse negado a ir a la cruz, pero por eso él dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces esa es la voluntad del ser humano que convivía, que vivía en Jesús. Es esa parte humana. Jesús nos anima a seguir en el camino de la negación. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo y tome su cruz. Nos enseña a negarnos, así como Él se negó. ¿Acaso el Dios que vivía en Jesús tenía una voluntad cual colonizaba, ¿verdad?, a ese ser humano que existía, o que existió, o que ahora, por medio de lo que podemos ver, y por eso decimos que esa humanidad era de María, porque el ser humano, ¿verdad?, que está hoy en el cielo, el cual está glorificado, esa carne no es la misma carne que salió de María. Porque si no sería decir que en el cielo entra algo impuro. Por eso el Señor tenía que morir y resucitar, ¿verdad?, para tomar el estado que Él tenía antes de la fundación del mundo. Bueno, Jesús tuvo un crecimiento y desarrollo espiritual. Jesús crecía en sabiduría, dice la palabra, y en la estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Jesús era un hombre en su totalidad aquí en la tierra. Por eso es una gran herejía decir que el Señor no reunía todos los atributos que reunía o que reúne un ser humano. Si no fuera una falsedad, si no lo que pasó en la cruz, todo lo que sufrió, hubiese sido en vano, y nuestra fe hubiese sido en vana, como lo dijo Pablo. El Espíritu de Dios da testimonio que Jesús vino en carne. Dice la palabra del Señor: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que el que lo niega, que Jesucristo fue 100% carne, también como lo es Dios, o sea, como 100% carne y 100% su divinidad, pues entonces este no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, en el cual profesan estos señores. Jesús se humilló y vino en semejanza de hombre. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose, hecho semejante a los hombres. Y este semejante, pues obviamente no es lo que te está definiendo, ¿verdad?, que Él, siendo la divinidad en persona, tomó cuerpo, tomó un traje en el cual Él ahora puede sentir lo que tú sientes. Y dice que hasta la muerte, y la muerte de cruz, y por eso no fue una falsa.
Por eso no es el hombre Dios cuando me conviene y el Dios hombre cuando no me conviene. ¿Verdad que sí? El apóstol Pablo describe sobre el hombre de Jesucristo, el cual tiene que venir de María. Y no estoy erigiendo en nada, no estoy diciendo que María sea una diosa, ni que María sea la madre de Dios, ni que sea inmaculada. Sencillamente estoy diciendo que no contraproduce absolutamente nada en que María le haya dado la carne a Jesús, que le haya dado sus X. De nada, no importa. No influye en nada porque Jesucristo nunca pecó. Aunque María haya pecado y sabemos que era pecadora. O sea, tenemos una gran disyuntiva ahí si queremos mostrar de que porque porque no vino de la carne o porque la carne que tenía Jesucristo no era la de María, porque María pecaba. De ninguna manera, porque él era santo y sin mancha, porque él fue engendrado y se fue puesto, ¿verdad?, en el vientre de María por medio del Espíritu Santo y no por medio de José. Así Jesús llama a sí mismo un hombre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado verdad, en la cual he oído Dios. O sea, tenemos que entender que las profecías mesiánicas nunca dijeron, ¿verdad?, que no iba a venir un hombre, sino que el Mesías, el cual iba a salvar al mundo, tenía que reunir todos los requisitos de un hombre. No era un fantasma, no era un ovni. Porque si no, ¿en quién estamos creyendo nosotros? ¿En Casper? ¿El de la película de Casa Fantasma? Qué gran locura. Y así pues bien, tengo muchos versículos en el cual prueban de que Cristo era 100% o era totalmente hombre y que nunca dejó de ser Dios. Pero que este hombre venía definitivamente del vientre de María. Y que María por eso no es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que da María es la parte anatómica, la parte que respira, ese traje que Dios introduce al Logo, a su Hijo, a esa persona divina. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero les haya gustado esta explicación. La paz de Cristo.